¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para documentar la realidad y tratar de entenderla y comprenderla con mayor claridad en algunos asuntos que son importantes para la vida pública. Ustedes saben que ya iniciaron los cambios de gobernador en varias entidades del país y hoy hablaremos particularmente del caso de Tabasco, una entidad muy emblemática porque de ahí es originario el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Inseguridad y delincuencia, además de corrupción y desempleo, son las cuatro calamidades que la mayoría de los habitantes de Tabasco consideran como las más graves que afectan a la entidad y que tendrán que ser atendidas por el nuevo gobierno que desde el martes 1 de octubre encabeza el morenista Javier May Rodríguez, quien estará en el poder desde 2024 hasta 2030. Tabasco, la tierra de la cual es originario el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se significó por ser la entidad en la cual se observó el triunfo más aplastante de Morena y sus aliados durante los comicios del domingo 2 de junio del 2024. El triunfo de May Rodríguez se dio con un margen porcentual del 82.61% sobre su principal rival, Juan Manuel Fósil Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. Es tan precaria la presencia de la oposición en Tabasco que el Partido Acción Nacional solo tiene registrados oficialmente 603 militantes en su padrón estatal. Su aliado en los pasados comicios, el Partido Revolucionario Institucional, solo tiene una membresía reconocida oficialmente por el Instituto Nacional Electoral de 6,322 afiliados en todo el estado de Tabasco. En la diapositiva número 3 vemos la enorme diferencia con la que Javier May Rodríguez logró el triunfo por la gubernatura en el estado de Tabasco. La coalición Sigamos Haciendo Historia en Tabasco, formada por el Partido Verde, el Partido del Trabajo y encabezada por Morena, logró 777,498 votos. Esos votos representaron un altísimo porcentaje de 89.46% de todos los votos depositados en las urnas. En Tabasco, la diferencia de Javier May sobre su más cercano perseguidor, por decirlo de esa manera, su más cercano rival, Juan Manuel Fósil Pérez, la diferencia fue de 82.61% en favor de Javier May. ¿Por qué? Pues porque Juan Manuel Fósil Pérez solamente obtuvo el 6.85% de los votos, que en números absolutos representaron 66,195 sufragios contra los 777,498 de Javier May. Como ustedes podrán notar, en la entidad de la cual es originario Andrés Manuel López Obrador, la oposición prácticamente no existe. Y en la diapositiva número 4 vemos los padrones de militantes de los
7 partidos que estuvieron en la pasada contienda electoral. Vemos ahí la cantidad muy pobre, muy triste de membresía del Partido Acción Nacional, con 603 militantes reconocidos oficialmente en Tabasco en el 2023. Ustedes saben que el padrón de militantes de los partidos se actualiza en el mes de agosto anterior al año de la elección. Por lo tanto, en este caso, la última actualización del padrón de militantes en Tabasco, de los partidos políticos en Tabasco, nos dice que el PAN solamente tenía registrados oficialmente 603 militantes. Y su aliado en la contienda electoral del pasado 2 de junio, el Partido Revolucionario Institucional, solamente tenía 6,322 afiliados, en tanto que Morena, como partido dominante en el estado de Tabasco, tenía registrados 51,447 militantes. En suma, la coalición Morena-PT Partido Verde tuvo una estructura de militantes en Tabasco de 67,043 militantes contra 6,925 de la coalición PAN y PRI. Eso, de entrada, marca la diferencia entre el ganador y el triunfador. El triunfo de la coalición morenista en Tabasco en los comicios del 2024 fue mucho más contundente que la que logró hace 6 años, cuando el actual senador Adán Augusto López Hernández le arrebató la gubernatura al perredismo con una ventaja de 33,81%. Y vemos en la diapositiva número 6 cuál fue el resultado de hace 6 años, con esa diferencia en favor de Adán Augusto López con el 33,81%. Adán Augusto López triunfó con esa diferencia, 33,81%, cuando Javier May, el pasado 2 de junio, triunfó con una diferencia de 82,61%. Y bueno, desde noviembre del 2023, cuando apenas empezaban a definirse los candidatos para la gubernatura de Tabasco, las encuestas ya marcaban una ventaja de 39 puntos porcentuales para Morena y sus aliados. Nunca, nunca hubo riesgo para la coalición gobiernista, pues sus márgenes de ventaja entre enero y abril del 2024 oscilaron entre el 46 y el 51% en el estado de Tabasco, cuando ya había transcurrido mes y medio de las campañas electorales en esa entidad, esas campañas que iniciaron en Tabasco el sábado 16 de marzo del 2024. Pero ninguna encuesta previa a las elecciones pudo predecir el aplastante triunfo de Morena en Tabasco con esa diferencia de 82,61%. Y bueno, ni siquiera el primer debate entre los candidatos a la gubernatura, realizado el domingo 21 de abril del 2024, modificó las tendencias, pues era muy evidente la debilidad de la coalición PAN y PRI en Tabasco, donde Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, tienen una estructura electoral que supera con mucho los padrones de afiliados de los partidos que integran la coalición PAN-PRI y las alineaciones que en forma individual representan los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática. Como lo vimos, ustedes con toda claridad, en la diapositiva número 4, donde se ve este panorama desolador de la oposición que no puede enfrentar el arrollador potencial electoral de la coalición morenista. Y bueno, dicho esto, vayamos a ver algunos datos generales que definen las características del estado de Tabasco. Esto lo observamos en la diapositiva número 9. ¿Qué es lo principal que tenemos que saber de Tabasco? Bueno, en la diapositiva número 9 tenemos claro que la capital de Tabasco es Villahermosa, que es un estado que tiene 17 municipios, que además tiene una población de 2,402,598 personas, de acuerdo con el último censo de población del INEGI, y que además tiene una lista nominal. Hasta marzo del 2024, la que se usó en los comicios pasados, tenía una lista nominal de 1,812,000
474 personas. Y acudieron a las urnas en los comicios pasados el 61.14% de los habitantes de todo el estado de Tabasco. Tabasco es también un estado que está en algunos aspectos por encima de la media nacional. En Tabasco el 59% de la población es urbana, pero el 41% de los habitantes de Tabasco viven en el campo, a diferencia del promedio nacional, donde el 21% de la gente de todo el país vive en el campo, pero en Tabasco el 41% de la población es rural, solo el 59% es urbana, con diferencia al 79% de población urbana que en promedio hay en todo el país. También es un caso muy notable el grado de escolaridad de los tabasqueños. Fíjese usted, en Tabasco el grado de escolaridad es de 9.7 años. 9.7 años es el promedio de escolaridad en Tabasco, que equivale al primer año de educación media superior, es decir, primer año de bachillerato. Pero, curiosamente, ese promedio de escolaridad de 9.7 años es el mismo promedio de escolaridad que tenemos en todo el país, donde también promediando los años de educación en todos los 32 estados de la República, el promedio es de 9.7 años. Es decir, Tabasco anda bien en cuanto al promedio de escolaridad de sus habitantes. Y otro dato que también es importante rescatar es que 4 de cada 100 personas en Tabasco hablan alguna lengua indígena, cuando el promedio nacional es que 6 de cada 100 personas hablan alguna lengua indígena. La principal actividad de Tabasco, y esto es algo que, como decía el poeta Ramón López Velarde, el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. En el caso de Tabasco, para su bien y para su mal, según se le vea, la principal actividad económica del estado de Tabasco es la actividad petrolera. Esa actividad es la que distingue a este importantísimo estado del sur de la República Mexicana. Y la aportación que hace Tabasco al Producto Interno Bruto es del 2.3%. Por lo que vemos, el estado de Tabasco, de acuerdo con las proyecciones que se hacen para los años que vienen, tendrá un repunte económico porque se estima que mejorará la actividad petrolera en Tabasco, en tanto que ha habido una declinación de esa actividad en su vecino estado de Campeche. El pasado jueves 29 de agosto del 2024, el presidente López Obrador señaló que el nuevo gobierno del estado de Tabasco, encabezado por Javier May, llevaría grandes oportunidades para esa entidad, pues dijo el presidente que habrá, perdón, dijo el expresidente, ahora ya es expresidente López Obrador, dijo el expresidente López Obrador, que entonces todavía estaba en gestiones, el 29 de agosto, dijo que para Tabasco hay proyectos e inversiones clave como la construcción del ramal del tren que conectará la estación Chontalpa con la refinería Dos Bocas, lo que a juicio del ahora expresidente va a generar empleos y crecimiento económico en Tabasco. En esa ocasión, el jueves 29 de agosto del 2024, de gira por Tabasco, el todavía mandatario nacional anunció el resurgimiento de la actividad petrolera en Tabasco para compensar la caída de la producción de crudo en el vecino estado de Campeche. Durante la administración de López Obrador, habría que recordarlo, May Rodríguez, el recién estrenado gobernador de Tabasco, fue director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. El nuevo gobernador de Tabasco es amigo del expresidente López Obrador, por lo menos desde hace 30 años y por supuesto eso le favoreció para ser candidato y también le favoreció para obtener esa votación tan impresionante que fue la votación más elevada que la coalición morenista recibió en toda la República. A casi un mes de terminar el sexenio, la inseguridad sigue siendo el talón de Aquiles de la administración estatal que inició el hoy senador Adán Augusto López y concluirá con más pena que gloria el actual jefe del Ejecutivo, Carlos Manuel Merino Campos. Las ejecuciones, los homicidios, los feminicidios,
los robos y demás delitos están a la orden del día, demostrando la ineficiencia e ineficacia de las acciones implementadas en el combate a la delincuencia. Este párrafo que les acabo de leer lo publicó el 9 de septiembre de este 2024 el periódico local El Heraldo de Tabasco. Y la realidad de Tabasco es ilustrada claramente por la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, dada a conocer el jueves 19 de septiembre, que compendia el punto de vista de 102,287 personas entrevistadas en vivienda cara a cara en todo el país durante marzo-abril del 2024. En tanto que la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental capta las preocupaciones de 46,000 personas entrevistadas entre el 30 de octubre y el 15 de diciembre del 2023 en 32 áreas metropolitanas de toda la República. Y una herramienta más que usamos para los datos que compartimos con ustedes es la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante el segundo trimestre del 2024. ¿Y qué dice este diagnóstico estadístico sobre la realidad de Tabasco? Bueno, podemos ver la diapositiva número 13, que nos dice cuáles son los principales problemas que afectan a Tabasco de acuerdo con la percepción y el criterio de la gente que vive en ese estado, porque la gente que vive en ese estado es la que cotidianamente sabe lo que le duele y lo que le afecta. Por lo tanto, el 60,6% de los tabasqueños considera que la inseguridad y la delincuencia son su principal problema. En segundo lugar, el 55,3% dice que la corrupción es la peor calamidad y con el 37,9% de opiniones, el desempleo es el tercer problema más grave que los tabasqueños perciben en su estado. Y allí, en cuarto lugar, con el 32,5% de opiniones, los tabasqueños consideran en cuarto lugar que la mala atención en centros de salud y hospitales públicos también es un problema que tendrá que resolver el gobierno que apenas empezó su gestión el pasado martes 1 de octubre. Apenas el 21,8% de los tabasqueños está satisfecho con el servicio que brinda la policía, en una entidad en la cual el 91,1% de la gente tiene confianza en la Marina Armada de México. El 86% dice confiar en la Fuerza Aérea. El 85% se siente protegido por el ejército y el 82,7% pone sus esperanzas de seguridad en la Guardia Nacional. Las policías preventivas estatal y municipales tienen una muy baja calificación entre los tabasqueños. Si revisamos, por ejemplo, la diapositiva número 15, en esta diapositiva 15 vemos que solo el 21,8% de la gente que vive en Tabasco muestra satisfacción con el servicio que brinda la policía y solo 43,9% de los tabasqueños considera que la policía de su entidad está dispuesta a ayudar a los ciudadanos. Y mire usted, nos vamos a la diapositiva número 16. Aquí vemos la confianza que tienen los tabasqueños en diferentes autoridades del área de seguridad pública en su entidad. En Tabasco, por ejemplo, el 91,1% confía en la Marina Armada de México. En esta diapositiva 16 vemos también que el 86% confía en la Fuerza Aérea, el 85% en el Ejército, el 82% confía en la Guardia Nacional, pero vea usted el salto hacia abajo que vemos cuando solo el 54,6% de los tabasqueños dicen que confían en la Policía Preventiva Estatal y apenas el 52,1% de los tabasqueños dicen que confía en la Policía Preventiva Municipal. Del total de delitos ocurridos en 2023 en Tabasco, solo se inició una carpeta de investigación en 5,9% de los casos.
¿Esto qué significa? Esto significa que hay una cifra negra de delitos que no son denunciados o que no son investigados por la autoridad, una cifra negra de impunidad que alcanza el 94.1%. Este 94.1% es uno de los más altos del país y explica en gran medida por qué la gente de Tabasco no se siente plenamente segura en su estado. Miren, en la diapositiva número 18, la número 18, vemos también que la cifra negra de delitos que no son denunciados y que no son investigados y que por lo tanto no se resuelven es altísima. Se mantiene estable en el 2010, por ejemplo. 93.8% de los tabasqueños no denunciaron de los delitos que se cometieron en Tabasco, no fueron denunciados o no fueron investigados, 83.8. Y nos vamos, perdón, 93.8 es el promedio de cifra negra de delitos en Tabasco en el 2010, delitos que no se denunciaron o que no se investigaron. Y nos vamos hasta el 2023 de un jalón y vemos que la cifra negra no varía mucho. En el 2023, la cifra negra de delitos que no se denunciaron o que no se investigaron fue del 94.1%. ¿Y por qué no se denuncian los delitos? Por una razón muy simple, porque la gente no confía en el Ministerio Público, no confía en las fiscalías o en las procuradurías estatales y por lo tanto la gente considera que es una pérdida de tiempo ir a denunciar un delito que no se va a investigar. En Tabasco, el 94.1% de los delitos que ocurrieron no fueron denunciados o no se investigaron. Por razón natural, son las policías preventivas estatal y municipales las señaladas con mayor incidencia de actos de corrupción en Tabasco. En el segundo lugar de esta lista de la ignominia aparecen los partidos políticos y en tercer lugar el gobierno estatal. Y las instituciones que despiertan más confianza entre los tabasqueños son la familia, las universidades públicas y, por supuesto, los compañeros de trabajo. Y eso lo vemos ilustrado en la diapositiva número 20. Cuando le preguntaron a los tabasqueños cuáles son las instituciones con más incidencia de corrupción en Tabasco, la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI refleja que el 88.2% de los tabasqueños consideran que los policías son muy corruptos. 88.2%. Luego enseguida, con el 85.9%, los partidos políticos aparecen en segundo lugar como la institución más corrupta. Y de ahí nos seguimos con los gobiernos estatales, en particular con el gobierno estatal de Tabasco, que el 77.8% lo considera corrupto. Usted dirá, bueno, si los tabasqueños consideran que hay un alto índice de corrupción en su estado, ¿por qué la votación tan alta? Bueno, pues por una razón que todos entendemos. El estado de Tabasco es el estado donde nació el expresidente López Obrador, un expresidente que se fue con una altísima aprobación, popularidad y cariño de una parte mayoritaria de la población del país. Por lo tanto, los tabasqueños votan en favor de Morena y de su coalición, más por el aprecio que le tienen al expresidente López Obrador que necesariamente por el perfil de los candidatos. Pero eso no significa que la gente de Tabasco esté totalmente contenta con la forma como ha sido gobernada y eso explicaría por qué 77.8% de los tabasqueños dicen que no tienen un buen gobierno estatal y se refieren a la administración que acaba de terminar, algo que tendrá que resolver el nuevo gobernador que empezó el 1 de octubre. También el 77.7% de los tabasqueños se quejan de que hay mucha corrupción en los ministerios públicos o en la Fiscalía Estatal. Y bueno, ¿cuáles son las instituciones con menos incidencia de corrupción en Tabasco? Nos vamos hasta la parte inferior de la tabla número 21, la diapositiva número 21. Las instituciones con menos incidencia de corrupción en la parte inferior, pues son los vecinos. Eso dice la gente, mis vecinos
son menos propensos a la corrupción, en un porcentaje del 21.2% de la población que dice que confía en sus vecinos. Después, el 23.5% considera que el índice de corrupción entre familiares es muy bajo. 23.5% considera que puede haber actos de corrupción entre familiares y 21.2% considera que puede haber actos de corrupción entre vecinos, que contrasta, como se lo decíamos hace un momento, con el 88.2% de corrupción que la gente percibe en las policías. Y nos vamos a la diapositiva número 22, donde por razón natural, cuando le preguntan a los tabasqueños cuáles son las instituciones más confiables, ellos dicen en un porcentaje del 84.2%, dicen que las instituciones más confiables son la familia en primer lugar. En segundo lugar, con el 78.2% de opiniones favorables, las universidades públicas. En tercer lugar, con el 76.7%, los tabasqueños dicen que sus compañeros de trabajo son confiables. Y aquí ya aparecen instituciones de gobierno. En el lugar número 4, con el 76.5% de confianza y de apoyo de los tabasqueños, aparecen el ejército y la marina, y con el 74.7% las escuelas públicas de nivel básico. Estas son las instituciones en las que más confían los tabasqueños, y como usted puede ver, no están ahí algunos de los personajes importantes de la vida pública, como los policías, los diputados, los senadores. No, esos no aparecen en la lista de los más confiables, según vemos en esta diapositiva número 22. Y bueno, hay áreas del servicio público donde el nuevo gobierno de Javier May tendrá que trabajar con mucho tesón para resolver los problemas. Y un área en la que el nuevo gobernador tendrá que trabajar con más dedicación en Tabasco es el área de la salud. En esa entidad, los servicios estatales de salud mejor calificados son los del ISSSTE, con un 57.8% de satisfacción entre la población. Solo 49.3% se manifestó en favor del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el 52.6% expresó satisfacción con los servicios estatales de salud o con los que ofrecía el Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como INSABI. Y eso lo vemos en la gráfica número 24. Aquí en la gráfica número 24 vemos que solo el 49.3% dice que está satisfecho con los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. 49.3% de personas satisfechas. Luego, en la diapositiva número 25, vemos la medición con respecto al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, lo que conocemos con las siglas de ISSSTE. Bueno, pues solo el 49.3% de los tabasqueños se muestran satisfechos con los servicios de salud del ISSSTE, aunque solo el 57.8% se mostró satisfecho con los servicios del ISSSTE. Y en la diapositiva número 26 vemos que en Tabasco solo el 52.6% expresó sentirse contento con los servicios de salud estatales o con los servicios de salud del Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como INSABI. Usted sabe que ya desapareció el INSABI y fue sustituido por el IMSS Bienestar. Pero hasta donde se hace la medición en el 2023, solo 52.6% de personas atendidas en Tabasco por el INSABI se sentían satisfechas de esos servicios. Y luego, los grados de satisfacción que los tabasqueños manifiestan con respecto a los servicios educativos son razonablemente aceptables. Y lo vamos a ver en las dos siguientes tablas. En la tabla número 28 vemos que el 69.4% de los tabasqueños, casi el 70% de los tabasqueños, se dicen satisfechos con el servicio de educación pública básica en primaria, secundaria y bachillerato. Estamos hablando de la educación que ofrece el Estado. El 69.4% de los tabasqueños satisfechos con la educación primaria, secundaria y bachillerato. Y en la diapositiva número 29
vemos que el 86.6% de los habitantes de Tabasco dicen que están contentos con los servicios de salud que ofrece el gobierno en el nivel de educación pública universitaria. Es alto el porcentaje, 86.6% contentos con la educación pública universitaria que se ofrece en el estado de Tabasco. Un asunto al que la administración de May Rodríguez tendrá que poner mucho cuidado es el suministro de energía eléctrica, que ha despertado protestas en algunas regiones de la entidad. El 85.3% de los tabasqueños dice que ha recibido suministro de energía eléctrica en forma continua y sin apagones, pero solo el 51.3% expresó satisfacción con los servicios de la Comisión Federal de Electricidad. Y eso lo vemos en la última diapositiva, la número 31, donde observamos que el 85.3% dice sí, aquí en Tabasco yo he recibido un suministro eléctrico continuo y sin apagones frecuentes, pero solo 51.3% de los tabasqueños dice que está satisfecho con el suministro. Y por supuesto, en Tabasco ha habido protestas en algunas regiones de Tabasco por lo que consideran el mal servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Y es un tema, un asunto en el que el nuevo gobernador de Tabasco tendrá que poner particular atención. May Rodríguez tendrá que poner atención a la inseguridad pública, por supuesto, pero también a los servicios de salud y al suministro de energía eléctrica, que en una región como Tabasco, donde hace tanto calor, el suministro eléctrico es fundamental, tanto para la conservación de los alimentos, pues como para tener por ahí un ventiladorcito que le quite a uno un poco el calor. Y con esto concluimos hoy, con esta radiografía de Tabasco, concluimos hoy puntos y comas. Gracias y buenas noches a todos ustedes.